Miles de personas visitan al médico a diario, en centros de salud, hospitales públicos o clínicas privadas. Se vacunan, se hacen chequeos, se operan, van a la farmacia. Estas imágenes forman parte de nuestra vida cotidiana. Pero no siempre fue así. ¿Cómo se practicaba la medicina en la época de la colonia? ¿Qué enfermedades atacaban a los antiguos pobladores? ¿Cómo las curaban? Cuando los españoles llegaron a este rincón del mundo, no encontraron las grandes riquezas que esperaban, ni oro ni plata. Por lo tanto, a la mayoría de las ciudades fundadas en el territorio no se les prestó demasiada atención. Buenos Aires era un asentamiento periférico, una ciudad pobre, y las condiciones de higiene eran pésimas. Sus pobladores vivían con el riesgo permanente de contraer cólera, tifus, fiebre amarilla y especialmente la viruela, epidemia que periódicamente se cobraba numerosas vidas o dejaba profundas marcas de por vida en los sobrevivientes, como el famoso rostro picado de viruela de Mariano Moreno, que la mayor parte de los retratos oficiales obviaron. El puerto de Buenos Aires, que aumentó notablemente su actividad con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, era también la puerta de entrada para todo tipo de infecciones. El desembarco constante de esclavos que habían atravesado el Atlántico, hacinados en las bodegas de navíos plagados de ratas, era un grave peligro para la salud pública. La ciudad, de calles de tierra y abundantes terrenos baldíos, terminaba a unas 10 cuadras de la Plaza Mayor. La Plaza Mayor funcionaba como mercado. Era atravesada a diario por cientos de vendedores y compradores, carretas, caballos y todo tipo de animales, y la suciedad y los malos olores se acumulaban. Todavía no existían o no estaban muy arraigados los conceptos de higiene y prevención. Las autoridades solían reaccionar luego de que se declarara la epidemia con una serie de ordenanzas de emergencia. Y aunque el origen de muchas enfermedades aún se desconocía, estaba claro que la suciedad contribuía a propagarlas. Don Juan José de Bertiz y Salcedo, gobernador de la provincia del Río de la Plata, ordenó en 1774 una serie de artículos que todos los médicos y cirujanos, inmediatamente que fallezca una persona por cualquier enfermedad contagiosa, sean obligados, bajo multa de 100 pesos, a dar cuenta a la justicia para que mande quemar toda la ropa y muebles que se consideren contagiados. También se ordenó que el agua para beber fuera extraída lejos de la zona de trabajo de las lavanderas. Así es, el mítico aguatero de los actos escolares vendía agua sin potabilizar, extraída del Río de la Plata, a metros de lo que hoy es la Casa de Gobierno. Hubo otra medida preventiva muy resistida, pues atentaba contra el arraigado espíritu religioso de la época. Los cementerios debían construirse en las afueras de la ciudad. Hasta ese entonces, los vecinos más piadosos y distinguidos eran sepultados en las iglesias o en los terrenos aledaños. Los médicos escaseaban, por lo que los antiguos habitantes debían recurrir a especialistas cuyas actividades más se asemejaban a la medicina.
El antecedente más cercano en cuestiones de salud era el antepasado de nuestro actual farmacéutico, el boticario. A él acudían no solo para obtener preparados a base de hierbas, sino también para sacarse una muela o sangrarse. Durante mucho tiempo se consideró que la raíz de todos los males físicos radicaba en las impurezas de la sangre. La técnica del sangrado o sangría consistía, ni más ni menos, que en extraer la sangre del cuerpo. La técnica menos dolorosa para practicarla era el uso de las sanguijuelas. Algunas especies de sanguijuelas son hematófagas, se alimentan de sangre. Lo que hacía el sangrador era esparcirlas sobre el cuerpo del paciente y dejarlas actuar hasta que consideraba que ya habían extraído la sangre suficiente. La sanguijuela se adhiere a la piel por medio de una ventosa, en la que tiene 3 mandíbulas dentadas que usa para cortar la piel, y luego succiona con la faringe. Entre los dientes posee unas glándulas que segregan una sustancia llamada hirudina, que impide la coagulación de la sangre. Aunque el uso de la sanguijuela fue prácticamente abandonado durante el siglo XX, estudios recientes afirman que el uso de estos simpáticos anélidos chupasangre resultaría muy útil en determinados casos, como por ejemplo la amputación de miembros seguidos de microcirugía reparadora. La aplicación de la sanguijuela al miembro reimplantado funcionaría como una válvula de escape para la sangre acumulada. Quienes utilizan esta técnica aseguran que es indolora debido a los efectos anestésicos de la saliva del animal. El otro método, utilizado por los sangradores, era mucho más drástico y expeditivo. Simplemente se cortaba una vena y se dejaba que la sangre escurriese. Para someterse a una sangría, se podía recurrir a un profesional muy respetado en la época, quien también oficiaba como sangrador y sacamuelas, el barbero. Aunque hoy resulte incoherente, el barbero también estaba calificado para realizar estas tareas. De hecho, el famoso poste de barbero, que a muchos nos recuerda a un dulce, en realidad representaba los trapos manchados de sangre resultantes de su labor como sangrador. Los sangradores o flebotomianos solo podían ejercer mediante una autorización oficial que se les otorgaba tras rendir examen. La técnica tenía partidarios y detractores, ya que había quienes sostenían que producía tantas víctimas fatales como curaciones. Boticarios, barberos, sangradores. A todo esto, ¿dónde estaban los médicos? Eran una auténtica rareza. Las expediciones conquistadoras enviadas al Nuevo Mundo solían traer siempre un médico a bordo. Se sabe que en la primera que llegó al Río de la Plata, la de Juan Díaz de Solís en 1515, viajó uno, aunque su nombre no pasó a la historia. Sí se conoce el nombre del galeno que acompañó al primer fundador de Buenos Aires en 1536, don Pedro de Mendoza, quien estaba aquejado de sífilis y recurría frecuentemente a los servicios del doctor Hernando de Zamora. Los primeros médicos en el Río de la Plata fueron portugueses, pero no por eso eran considerados extranjeros.
Entre 1580 y 1640, los reinos de España y Portugal estuvieron unidos. El primer médico español estable sería, a partir de 1608, Francisco Bernardo de Exijón. Celoso de sus conocimientos, inició una serie de pleitos legales contra sus colegas sin título. El cabildo se hizo eco del reclamo y exigió a todos aquellos que ejercían la medicina presentar las debidas probanzas. Solo acudieron a la convocatoria 2 aspirantes, entre los que estaba el propio Gijón, y los falsos médicos continuaron prosperando. Pero también los curanderos suponían una dura competencia. Amparados en la superstición, ofrecían milagrosos cócteles de hierbas de preparación casera para contrarrestar las fiebres, los dolores estomacales o el estreñimiento. Exigir títulos habilitantes no siempre bastaba. Pronto se comprobó que muchos de esos títulos eran fraguados, pero lo que no se podía falsificar eran los conocimientos. Por eso, en 1606, el Cabildo ordenó que quienes pretendían ejercer la medicina rindieran un examen. Los 2 primeros aspirantes que se sometieron fueron Pedro Silva y Antonio Pasarán. El primero reprobó. Pasarán pasó. Esta era la primera vez que se aplicaba un sistema práctico para determinar la pericia médica. La mayoría de los médicos que ejercían en nuestro territorio eran de consulta particular. En cuanto a los hospitales, eran administrados por órdenes religiosas y en ellos uno podía encontrar comodidades como estas. Durante mucho tiempo, la función del hospital no fue curar, sino aislar al enfermo sin recursos para proteger al sano. Estaban destinados a albergar a quienes habían perdido la razón o a encerrar a los enfermos de lepra. No es de extrañar que la gente que podía permitírselo prefiriese, antes que acudir al hospital, recibir al médico en su propia casa. Los primeros hospitales que existieron en el actual territorio nacional funcionaron en la ciudad de Santiago del Estero en 1553 y en la ciudad de Córdoba en 1576. Cuando Juan de Garay fundó Buenos Aires en 1580, destinó especialmente una manzana para la construcción de un hospital. La obra no se concretó hasta 1611, cuando el Cabildo, alarmado ante las reiteradas epidemias, ordenó fundar el Hospital de San Martín, llamado así por San Martín de Tours, el santo patrono de la ciudad. Se levantó en la actual Manzana de las Luces. A comienzos del siglo XVIII pasó al cuidado de la orden betlemita. Se lo llamó sucesivamente Hospital del Rey y Hospital de Santa Catalina, pero era más conocido como Hospital de Hombres, ya que solo atendía a pacientes de ese género. Años más tarde se lo trasladó al barrio de San Telmo, a la residencia de los expulsados jesuitas. El hospital contaba con una sala exclusiva para oficiales del ejército, por lo que cumplió un importante papel atendiendo a los heridos durante las invasiones inglesas. También hubo, por supuesto, un Hospital General de Mujeres, el cual fue la base del actual Hospital Bernardino Rivadavia. Fundado en 1774 por la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, como todos los hospitales de las congregaciones religiosas, debía recurrir a donaciones para mantenerse.
Estos primitivos centros de salud funcionaban de modo muy precario. En 1815, el director supremo Ignacio Álvarez Thomas decretó la creación de una Junta de Inspección de Hospitales, la cual le quitó la administración del Hospital de Santa Catalina a los betlemitas, que pasó a ser dirigido por laicos. Así nacía el primer hospital administrado por el Estado. En una época en la que no existía una institución equivalente a nuestro Ministerio de Salud, los grandes centros urbanos del territorio corrían serio riesgo de desaparecer a causa de la falta de higiene y de las epidemias. Fue entonces cuando llegó, para poner orden, una institución de larga tradición en Europa. El protomedicato había sido creado en España durante la Edad Media con el objeto de cuidar la salud del rey y controlar el ejercicio profesional de médicos, sangradores y sacamuelas. Con la conquista se trasladó a América. El primero que funcionó en el actual territorio argentino estaba en Córdoba, pero dependía del virreinato del Perú. En 1777, un año después de la creación del Virreinato del Río de la Plata, el virrey Pedro de Ceballos estableció en Buenos Aires un protomedicato sustituto, es decir, sin aprobación real, y en 1798 recibió la aprobación oficial para entrar en funciones plenas. Funcionaba a la vez como un ministerio de salud y una escuela de medicina. Determinaba las pruebas de competencia a realizar por los aspirantes a ejercer la medicina, intervenía en la lucha contra las epidemias, denunciaba y perseguía casos de curanderismo, intervenía en la incineración de muebles, utensilios y ropas que habían sido utilizados por víctimas de enfermedades infectocontagiosas. Realizaba el control médico de esclavos y, entre otras funciones, también controlaba la salud de la tripulación y los pasajeros de barcos que arribaban o partían de nuestros puertos. La influencia del protomedicato se extendió hasta bien entrado el siglo XIX. En la provincia de Buenos Aires fue suprimido en el año 1822, pero en otras provincias se extendió durante varios años más. A partir de la Revolución de Mayo, una nueva nación comenzó a gestarse. Los hombres que la soñaron y construyeron procedieron a sustituir el viejo sistema de gobierno colonial con nuevas instituciones, juntas, triunviratos, directorios. Para 1810 ya había médicos recibidos en el Río de la Plata y la mayoría de ellos acompañaron a los ejércitos patrios en la Guerra de la Independencia. Al ser la profesión de soldado una de las más insalubres, en el frente había gran necesidad de ellos. En 1812 se crea el Instituto Médico, más tarde Instituto Médico Militar. Lo dirigía el doctor Cosme Argerich, quien estableció un sólido plan de enseñanza. Por otra parte, se creó el Tribunal de Medicina, que reemplazó al protomedicato en casi todas sus funciones, salvo en el aspecto educativo, ya que la enseñanza quedó en manos de la Universidad de Buenos Aires, en tanto que la investigación y la educación de posgrado quedaron bajo la órbita de la Academia Nacional de Medicina. La Facultad de Medicina, de la que egresa cada año muchos de nuestros especialistas médicos, también tuvo sus orígenes en aquellos años de revolución y sueños de independencia. La creación de la Universidad de Buenos Aires en 1821 marcó el inicio de la educación pública superior en el país.
Su impulsor fue Bernardino Rivadavia, ministro del entonces gobernador Martín Rodríguez. Fue la segunda universidad del país luego de la de Córdoba, cuyos orígenes se remontan a los inicios del siglo XVII con la creación del Colegio Máximo de los Jesuitas. Como primer rector fue nombrado Antonio Sáenz, congresal de Tucumán, quien no perdió tiempo. Al día siguiente de asumir su cargo, ya otorgó 5 grados de medicina y 1 de derecho. La primer promoción de médicos se recibió en 1827. Un decreto de octubre de 1852 le dio a la Escuela de Medicina la categoría de facultad. Por esos días las clases se dictaban en el edificio del Hospital General de Hombres. Hasta que en 1880 se inauguró el nuevo Hospital de Buenos Aires, donde actualmente se encuentra la Plaza Jussey, y 3 años más tarde fue entregado a la Facultad de Medicina con el nombre de Hospital de Clínicas. Desde entonces cumple un importante papel en la formación y la capacitación de los profesionales médicos antes y después de graduarse. Ámbitos como la Universidad de Buenos Aires fueron el lugar para la formación de los dirigentes políticos y el escalón para el ascenso social de los hijos de los inmigrantes que masivamente llegaron al país a fines del siglo XIX. El título de una obra del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez sintetiza el anhelo de los padres de entonces en 3 palabras. Bueno, 4. Al año siguiente de la fundación de la universidad, Rivadavia impulsó la creación de la Academia Nacional de Medicina, una institución vinculada a la educación y a la formación, a la ética profesional y a la excelencia. La Academia posee una de las bibliotecas especializadas más importantes del país, con 38.000 volúmenes de libros y 450 publicaciones periódicas, entre los que se destacan los Tesoros de la Academia, una colección invaluable de tratados clásicos de medicina y anatomía. Entre las figuras eminentes que pertenecieron a ella se cuentan 2 premios Nobel, Bernardo Jussey y Federico Leloir, además de tantos otros médicos que contribuyeron al desarrollo de la medicina en nuestro país y en el mundo. El descubrimiento científico es el fruto de la iniciativa individual con la más completa libertad, hecha por personas preparadas y dedicadas exclusivamente a la ciencia. Sin dudas, progresamos mucho desde aquellos días coloniales de boticarios, sangradores y barberos sacamuelas. Pero el progreso no solo implica medicamentos más efectivos, técnicas más avanzadas o instrumental más preciso. El principal avance podemos observarlo en la gran importancia que ha ido teniendo en nuestra historia reciente la salud pública, con políticas sanitarias destinadas a garantizar el cumplimiento a pleno del derecho a la salud en la Argentina. De esta manera, la salud hoy no es solo un privilegio para pocos, sino y por sobre todas las cosas un bien social.